Bienvenidos nuevamente, astronautas, exploradores de la codificación, el espacio sideral. Vamos a continuar con Rubí el día de hoy. Vamos a seguir trabajando en ya ir conociendo Rubí totalmente de los primeros pasos. Si recordamos, en la sesión anterior hicimos la instalación de Rubí, hicimos la instalación del Visual Studio Code y también configuramos el Visual Studio Code para poder utilizar Ruby. A su vez, hicimos dos formas de codificar, una con la interfaz interactiva de Ruby de la terminal y también con el Visual Studio Code para ir ya dejándolo como base para poder interactuar con todo lo que vamos a trabajar a continuación. Dicho eso, vamos a seguir. Vámonos a pasarnos ya al espacio de trabajo. Vamos a quitar la cámara y vamos a dar inicio. Bien, permítanme un segundito, estamos cargando Ruby y vamos a irnos donde habíamos dejado Ruby en 20 minutos. Habíamos hecho la primera página. Si te fijas, aquí hay 4 páginas donde vamos a estar trabajando. Entonces, la primera página fue todo lo que hicimos en la terminal interactiva de Ruby bajo Windows. Recordemos que parte de la dinámica de aprender Ruby es que al final vamos a aprender Ruby on Rails, que es ya un framework completo para poder realizar páginas web. Es por eso que estamos iniciando con Ruby. Vamos a pasar por HTML, CSS, JavaScript, entre otras. Ya envío el enlace. Ahí les copié el enlace en el chat del Meet. Bien, entonces repasando un poquito lo que fuimos haciendo, fuimos escribiendo todas estas líneas de código que nos iban diciendo ellos, desde el Hola Mundo, una calculadora que empezamos a hacer un 3 más 2, ¿verdad? Un 3 por 2, un 3 elevado al cuadrado, y vamos a tener los resultados. Todo esto lo fuimos haciendo en la sesión anterior. A su vez también fuimos viendo la raíz cuadrada de un número y utilizando librerías específicas como esta que dice mat. Y fuimos también ya creando ya códigos más sustanciales, como por ejemplo ir especificando variables como a, que es igual a 3 al cuadrado, b igual a 4 al cuadrado, y han ido dando ciertos valores acá, y a su vez ya ir utilizando esas funciones también de matemática como la raíz cuadrada. Entonces esto que acabamos que lo hicimos en la parte interactiva o en la terminal interactiva de Ruby, lo vamos a hacer ahora con el Visual Studio Code. Todo esto que hicimos lo vamos a repasar, pero ahora en el Visual Studio Code. A lo cual les voy a pedir que abran el Visual Studio Code, que ya lo instalamos, ¿verdad? Lo vamos a buscar, lo vamos a abrir. Vamos a abrir también la carpeta donde tenemos el código de Ruby. Que es esa carpeta donde estuvimos trabajando la última vez. Entonces ahí nos vamos a ir al archivo main y vamos a ver lo último que habíamos escrito, ¿verdad? Entonces vamos a borrar todo esto, lo vamos a borrar todo lo que tenemos ahí y vamos a hacer el ejercicio nuevamente de todo, pero en Visual Studio Code. Entonces, una vez que ya tengamos borrado todo, lo primero que vamos a empezar a escribir es el Hola Mundo. Empecemos a escribir el Hola Mundo. Así, entre comillas, Hola Mundo. Le damos ejecutar, iniciar depuración o simplemente F5 de una vez. A ver qué resultado nos devuelve aquí en la consola de depuración. Y es que tenemos un error.
Claro, porque es que acá no estamos mandando a escribir. Lo que debemos de hacer es poner un puts para mandarlo a escribir a la consola de depuración y ahora sí ejecutemos. Él nos debe escribir aquí la palabra hola mundo. ¿Ves? Tal y cual. Hola mundo. Bien, sigamos entonces. El siguiente elemento es ir haciendo la calculadora, 3 más 2, pero siempre vamos a utilizar el comando puts para que de esta manera él nos vaya imprimiendo. Entonces si volvemos a ejecutar, nos va a ejecutar hola mundo y un 3 más 2 que al final es 5. Nos pasamos nuevamente para acá. Es malo, esto lo vamos a hacer un poquito más pequeño para que lo vayamos viendo. Lo vamos a hacer acá y vamos a empezar a trabajarlo de esta manera. Seguimos con el siguiente elemento que es 3 por 2. Vamos a hacer lo mismo, un puts 3 por 2 y vamos a ejecutar. Nos tiene que dar hola mundo, 5 y 3 por 2 6, ¿verdad? Ahí nos está imprimiendo. Vamos a seguir con el siguiente elemento que es 3 elevado al cuadrado. Cuando le decimos elevado al cuadrado es 3 y 2 asteriscos, ¿verdad? 3, 2 asteriscos y un 2. Entonces con eso vamos a probar también nuevamente y tenemos un 9. Estamos repasando y a su vez estamos imprimiendo y estamos utilizando el Visual Studio Code para ir viendo de qué manera vamos viendo que el código que estamos utilizando funciona. Entonces ahora vamos a mandar a utilizar la función matemática de la raíz cuadrada de 9. A ver qué valor nos da. Con lo que tenemos aquí, pues obviamente nos va a dar un 3.0. Pues si te fijas, cuando hicimos la suma, cuando hicimos la multiplicación y cuando hicimos el elevado al cuadrado, todos nos dieron valores que no tenían punto decimal. Pero cuando hicimos el mat punto raíz cuadrada de 9, sí verificamos que había ahí ya un punto decimal en la salida. Ya teníamos un punto decimal en la salida. Bien, vamos a seguir viendo acá otros ejemplos. Después de que ya pasamos e hicimos esto en la interfaz interactiva, empezamos a usar variables ya para poder ir dándole forma a los códigos. Las variables, como sabemos, son esos elementos al cual nosotros les asignamos valores. Por ejemplo, el nombre de la variable puede ser cualquier nombre, el que se te ocurra. Por ejemplo, ahorita vamos a poner los que estamos de ejemplo acá, que dice a igual a 3 elevado al cuadrado. Vamos a ver qué valor nos da esto. Bueno, llegamos hasta el valor 3.0, que fue la raíz cuadrada de 9. Aquí solo estamos asignando el valor a, pero no lo hemos mandado a imprimir. Entonces, para mandarlo a imprimir, lo que hacemos es dar un puts en a, ¿verdad? Entonces acá estamos dando el puts en a. Y ahora sí ya tenemos un 9, ¿verdad? Vamos a quitar todo este código de aquí que tenemos arriba. Nos vamos a quedar ya con los ejemplos que tenemos en la página de Ruby. Y ahí seguimos con la variable b. B dice que va a ser igual a 4 elevado al cuadrado. Vamos a imprimirlo. Vamos a imprimir b para ver cuánto es. La lógica nos dice que es 16. Vamos a ver qué nos dice acá. Y acá nos dice que es 16, ¿verdad? Entonces, hasta ahora ya hemos visto cómo imprimir valores y a su vez cómo asignárselo a variables. Entonces, después del igual,
todas las operaciones que tengamos acá va a ser el valor que va a tener A. Así que aquí puede haber cualquier conjunto de fórmulas. Puede haber una fórmula extensa que al final el resultado de esa fórmula va a quedar en una A, y esa A que va a tener ese valor lo podemos ocupar para otra fórmula o otros elementos. Son fórmulas matemáticas pues que ya hemos usado en el tiempo. Bien, entonces acá a esto que tenés en este puts le puedes decir B más A si querés, y esto sería el valor de B, que aquí sería 16, más el valor de A, que aquí sería 9. Eso te daría como resultado un 25. Vamos a verlo. Aquí está el 25. Correcto. Y el último ejemplo que teníamos en la primera página de la documentación de Ruby era hacerle una raíz cuadrada matemática al resultado. Entonces vamos a hacerle esto. Vamos a ponerlo un poquito más interesante, y en vez de poner este B más A aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una variable C, donde C va a ser igual a B más A. Esto te quiere decir de que C va a ser igual a 16 más 9. Entonces lo que vamos a mandar a imprimir con puts va a ser C. Entonces eso nos tiene que dar el resultado que ya teníamos anteriormente, que era 25. Y a su vez vamos a mandar a imprimir la raíz cuadrada de ese valor. Entonces lo que hacemos es puts mat.sqrt y le decimos C. Vamos a ver qué nos da. En la teoría nos debería dar un 25 aquí y un 5 acá. Vamos a ver si es cierto, pues. Ahí tenemos un 25 y un 5.0. Como te decía, la función matemática de raíz cuadrada nos devuelve un valor flotante o decimal. Bien, ahí terminamos ya la primera página de Ruby. Ahora nos vamos a ir a la segunda página a ver qué nos dice. Estamos aprendiendo Ruby en 20 minutos. Vamos a ver si es cierto. Interesante, dice: ¿qué tal si queremos decir hola muchas veces sin cansar nuestros dedos con el teclado? Necesitamos definir un método. Pero antes de que nos vayamos a esta parte de los métodos, y ya que hemos estado trabajando con variables y con operadores, es importante saber también los resultados que nos están dando. Por ejemplo, cuando imprimimos C acá, nos dimos cuenta que había un 21 que no era decimal. Y cuando imprimimos la raíz cuadrada de C nos dio un valor que sí ya tenía decimales. Es decir, que antes de empezar a definir métodos debemos de conocer los tipos de datos que soporta el lenguaje de programación Ruby. Para ello vamos a darle una investigadita acá en tipos de lenguaje, tipos de ¿cómo era? Tipos de datos en Ruby. Vamos a ver qué nos encontramos. Ruby para principiantes. Bueno, vamos a leer aquí, vamos a dar una leidita aquí a Ruby para principiantes, pero vamos a usar aquel truquito de pasar esto a español, porque esto está en inglés. Yo no leo inglés, no sé ustedes. Vamos a irnos aquí al Google Translator. A la página de Google Translator. En inglés vamos a poner la página, nos la va a traducir y vamos a entrar a la página traducida. Esperamos que la traduzca. Ya nos dice aquí Ruby para principiantes, variables, tipos de datos y archivos. Bien. Entonces, parte 1, instalación de Ruby, primeros pasos. Creo que eso ya lo hicimos en el episodio anterior. Ya instalamos Ruby, usamos los primeros pasos con la terminal de Ruby Interactive, y también utilizamos el Visual Studio Code para este tema. Bien, entonces acá hay diferentes tipos de datos. El primero que vamos a ver son los strings. Aquí, como lo tradujo al español, dice instrumentos de cuerda, pero en realidad son strings. Son strings, y es más, me lo voy a mandar a poner acá, y le voy a poner como strings.
Bien, voy a volver a poner esto pequeño y voy a poner aquí el navegador para ir enumerando los tipos de variables. Entonces el primero es tipos de datos, perdón, string. El segundo son numéricos, vamos a ponerlo, números numéricos. Dice que tenemos arreglo. Los arreglos son bien interesantes. Los arreglos, tenemos los hashes. Aquí dice hashes, pero normalmente se conocen como hash. Los hash, tenemos símbolos, vamos a verlos también. Los símbolos, tenemos método en objeto, le vamos a llamar methods. Y archivos de Ruby le vamos a llamar archivos. Bien, entonces ahora vamos a revisar cada uno de ellos para ir conociendo a qué se refiere con string, numéricos, arreglos, hash, entre otros, ¿verdad? O sea, vamos a empezar con los string. Con los string, no sé si se ve de lo suficientemente bien en la pantalla. Voy a configurar un par de cosas. Permitidme un segundo antes de hacer un poquito más grande esta pantalla para que se pueda ver un poco mejor. Sí, ahí, correcto, me gusta. Ok, vamos a irnos aquí y ahora sí yo creo que ya se mira un poquito más grande, se debe mirar mucho mejor. Ok, denme un segundito. Un sonito. Bien, entonces vámonos. Strings son los... Es que me dañó todo esto. Esto está dañado. Esto está dañado. No sé qué pasó aquí. Ahora sí. Así debería ser. De hecho esto está malo. Por la traducción me sale esto que dice font aquí. Por la traducción me sale que dice font. Bueno, pasémonos al original. Ya sabemos que strings son strings. Y veamos acá. Dice que los strings de Ruby son cadenas de texto. Es decir, el tipo de dato string es para cadenas de texto. Todas las palabras que se te ocurran. Como voy a cocinar, voy a comer, salí a correr, mi nombre es el programador. Cosas así, todo eso es parte de lo que es la variable. Ahora, no hay algo importante acá que solo pone el nombre que querrá y poner el valor que le vas a asignar. Vamos a copiar estos ejemplos para que lo veamos ya en el Visual Studio Code. Lo que hicimos fue copiar y pegar. Entonces, en el Visual Studio Code puedes ver de que tenemos myString igual a hello world y myOtherString igual a what's going on, o qué está pasando. Lo vamos a poner en español. ¿Qué está pasando? Y vemos algo muy importante acá. O más bien lo vamos a dar en inglés porque quiero que vea algo. Por ejemplo, mira el primer string. El primer string que tenemos empieza con doble comilla y termina con doble comilla. Entonces, A como inicie debe finalizar. Si empieza con doble comilla, tiene que terminar con doble comilla. De igual manera, si empieza con una comilla, él debe terminar con una comilla. Vamos a hacer algo mientras tanto. Veamos el resultado de esta variable. Vamos a hacer unos puts. Puts my string. Y después puts my other string. Y le vamos a dar ejecutar. Ejecutar F5 de un solo. Me dice de que hay un error. Dice que hay una variable local o método
que no está siendo esperado. ¿Sabes qué es lo que pasó aquí? Analicemos las dos variables de tipo cadena de texto. La primera que hizo Olamundo empieza con comilla doble, termina con comilla doble. Pero mira la otra que dice my other string. Empieza con una comilla, pero mira cuántas veces está esa comilla. Después la tenés nuevamente aquí, no está al final, está antes del final. Entonces él automáticamente te está cerrando aquí, pero vos pones texto posterior, entonces esto ya no debería de ir para que funcione. Probemos, porque si empieza con una comilla debe terminar con una comilla. Vamos a ejecutar. Hola mundo, what? Correcto, pero yo quiero que se imprima tal y cual estaba el what's going on. ¿Cómo hago para que se imprima esto? Este carácter debe estar aquí, tal y cual. Pero no me lo está imprimiendo porque obviamente empiezo con una comilla, debo terminar con una comilla. Entonces hay dos maneras. Una, si tenemos este tipo de caracteres dentro de la cadena de caracteres, podemos comenzar con doble comilla, vamos a ejecutar y terminamos con doble comilla. Ejecutemos y ahora sí nos dice what's going on. ¿Qué pasaría si dentro de la cadena de caracteres yo necesito poner doble comilla también y necesito poner la comilla? Pero necesito que esta doble comilla esté ahí. Es requerida que esté. Si requerimos que esté, si te fijas, ella me marca como que fuera el fin, porque conoce el inicio de la cadena de carácter. Mira, hasta aquí llegaste. El resto te va a ocasionar errores. Para ello nosotros disponemos de un elemento muy importante o un carácter importante que te dice déjamelo y hacémelo parte de la cadena de carácter. Y para eso se utiliza el carácter diagonal. Entonces esto te quiere decir esto, convertírmelo al carácter que viene a continuación. El diagonal a continuación sería esto. Entonces ahora sí, esa comilla doble, a pesar de que aquí está iniciando, te la ignora que va a ser el fin de la cadena de caracteres, pero de igual manera te lo va a imprimir y ahora sí ya te deja como final la última que está ahí. Miremoslo, vamos a ejecutar. Y si te fijas, ahí está what's going on y tenemos la comilla doble que quisimos imprimir. Lo mismo pasaba inicialmente cuando teníamos la comilla simple. Nosotros queríamos que se imprimiera todo el what's going on o que en esta variable los tuviéramos. Sin embargo, como con la comilla simple se inició la cadena de caracteres, aquí él te lo está cortando. Pero realmente no quiero que corte esto. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el carácter especial que te decía, que era la pleca o la diagonal, y al ejecutar, ahora sí ya te debe de imprimir el carácter especial o el carácter que no te estaba permitiendo en ese momento. Bueno, de eso está constituido totalmente las cadenas de caracteres, o más bien los tipos de cadenas de caracteres. Entonces esos son los que conocemos como strings. Y ahí los numéricos. Los numéricos, ya pasándonos a estos tipos de datos, son todos los números que conocemos, tanto enteros, decimales, los números reales, flotantes, entre otros. Vamos a bajar un poquito más y vamos a empezar a ir viendo ya los datos numéricos. Entonces, para esto, como siempre, ponemos el nombre de la variable que queramos y le podemos poner, por ejemplo, vamos a usar los mismos ejemplos que están acá y vamos a ir desgranulando. Y si te fijas, al pegarlos, tenemos una primera variable que se llama 10. 10 igual a 10. O sea, si nosotros mandamos a imprimir 10 igual a 10, vamos a mandar a... Bueno, ahí dejemos lo demás. Si vamos acá, numérico.
10 igual a 10, vamos a hacer un puts de 10. Recordad que a la variable vos le pones el nombre que vos querrás o el que se te ocurra. Entonces ahorita vamos a imprimir 10 y vamos a ver el resultado. Ahí está el 10. Bueno, ahí están los valores anteriores que hemos venido trabajando. El último que aparezca es el último que hemos trabajado. Y ahorita imprimimos el 10, que es esto. Vamos a imprimir ahora ese 16.2. 16.2, que nos debería imprimir un 15.2, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo. Y tenemos un 15.2. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos 25.2. Aquí dice 25.2, que va a ser igual a el 10 que tenemos aquí, que ya tiene un valor de 10, más el 15.2, que tiene este valor 15.2. Entonces, cuando nosotros imprimamos, obviamente al final va a ser la suma de estas dos variables, ¿verdad? Que se lo está pasando a esta variable. Entonces lo vamos a mandar a imprimir y el resultado va a ser 10, ¿verdad? Que tenemos aquí, más 15.2 que tenemos aquí. Eso en teoría nos va a dar a 25 puntos. Vamos a ejecutar y vamos a ver ese último resultado. Y es cierto, 25.2. Entonces, damas y caballeros, voy a poder sumar variables. Ya podés restar variables, porque los operadores para todos los tipos numéricos ya los conocemos. Los normales, que serían el más, el menos, el signo de multiplicación y el signo de división. Entonces, con esos símbolos, con esos operadores aritméticos, voy a poder sumar, restar, multiplicar y dividir valores para tener resultados. Más adelante, en lo que vayamos avanzando, vamos a crear funciones de calculadora para ver cómo funcionan estos métodos. Pero bueno, entonces esos son los datos numéricos y los datos de tipo string. Quiero que veamos algo muy importante. ¿Podemos sumar números con strings? ¿Creen ustedes? ¿Podemos sumar estos elementos? Veámoslo a continuación. Quiero ver si yo sumo un myString más un 10, ¿qué resultado me da? Vamos a poner, voy a quitar todos estos puts, ya los validamos, ¿verdad? Vamos a quitar todos los puts. Es decir, no quiero mandar a imprimir nada ya. Ya sabemos que funcionan las variables, ya las testeamos. Entonces aquí vamos a hacer una combinación de sumar un string con un numérico para ver qué resultado da. Entonces vamos a hacer un puts myString, perdón. Vamos a ponerle una variable. Vamos a llamarle suma a esa variable y le vamos a decir myString, ¿verdad? Agarramos esta variable, la ponemos aquí abajo y le decimos sumar 10. ¿Qué se te ocurre que puede dar este resultado? A mí no se me ocurre nada. La mejor manera de saberlo es hacer un puts. Voy a hacer un puts de la suma. Entonces, aquí dice hola mundo más 10. Vamos a ver qué pasa. Me dice que no puedo convertir un valor entero a un string. Y es cierto, porque el 10 es un valor entero, es un número entero. No es decimal, es un número entero. Y me dice que el string no puede ser un valor entero. Entonces yo no puedo sumar string con números. Es por eso que tenemos ese error. Pero ¿qué pasaría si agarro este string y le sumo este string? Ya vamos a ver. Entonces la variable suma, le voy a decir myString más my other string. Veamos el resultado. Me dice hola mundo, what's going on. Entonces lo que hizo realmente es lo siguiente. Si yo tengo una variable de tipo cadena de caracteres y sumo otra variable de tipo cadena de caracteres, lo que se llama esto es concatenación, y es decir, las dos cadenas de caracteres en una sola. Eso se le llama concatenación, y con el más logramos eso, concatenar.
Entonces ahí con eso ya tenemos el puts suma. Y nos damos cuenta de que no podemos utilizar operadores aritméticos fuera de los números. O sea, no podemos hacer con string. Sin embargo, el operador más con los strings lo que hace es concatenarte los valores. Estos son, digamos, las variables o los tipos de datos bastante utilizados. Sin embargo, los arreglos son de bastante dinamismo. Y quiero que lo veamos a continuación. Veamos los ejemplos que están en la página. En la página hay 3 ejemplos de cómo inicializar un arreglo. Vamos para allá. Entonces, en la línea 21 que tengo aquí, mi arreglo o myArray, que así se llama la variable, va a ser igual a array.new. Esta palabra que es array es una librería o un método específico de Ruby, y el .new es un método. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que esto que está aquí, esta librería más este método, lo que va a hacer es que va a constituir un nuevo arreglo en esta variable. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre, vamos a testear haciendo un puts a ver qué es el resultado que nos da el parámetro. Entonces vamos a ejecutar. No me volvió nada. Vamos a volver a ejecutar porque a veces no corre, no sé por qué. Y bueno, no me dio ni un resultado porque el arreglo está vacío. Veamos en el siguiente. Entonces, esta es una manera de iniciar un arreglo. Le decía array.new y tenés un arreglo vacío, seteado en esta variable. La otra manera es como la que tengo aquí en la línea 24. Dice myOtherArray igual a abro corchete, cierro corchete. Todo lo que vaya con abre corchete y cierre corchete son arreglos. Y en este caso lo que está dentro de esos corchetes está vacío. Por lo tanto, el arreglo está vacío. Vamos a imprimirlo para ver qué resultado nos da. Vamos a ejecutar. Bueno, no devolvió nada tampoco en la consola de depuración, así que como está vacío no devolvió nada. En la otra forma de instanciar un arreglo es poniéndole valores. Bueno, en los 2 primeros ejemplos vimos que de esta manera lo hacemos vacío. Y en esta otra manera hay un string, mira, muy importante, hay un string, coma, estamos separando. Hay otro string, si te fijas, porque empieza con las dos comillas y termina con las 2 comillas, coma, estamos separando. Y hay otro string. Este arreglo está compuesto de 3 strings. Entonces vamos a imprimirlo para ver qué resultado me da. Vamos a ejecutarlo. Y si te fijas, el resultado fue 1, 2, 3. Entonces me agarró el arreglo y me lo imprimió de esta manera. Los otros 2 no lo imprimió porque no tenían nada exactamente. Ahora vamos a escribir un arreglo desde cero, sin tomar ejemplos que están ahí en la página. Vamos a decirle my for array. Y aquí vamos a los arreglos también pueden estar formados por diferentes tipos de datos. En la línea 27 vemos que todos los tipos, los datos que están dentro del arreglo son de tipo string. 1, 2, 3 son de tipo string. Sin embargo, dentro del arreglo pueden haber diferentes tipos de datos. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y vamos a imprimir eso. Vamos a imprimir my for array. A ver qué resultado nos da. Pues entonces le vamos a dar ejecutar. Si te fijas, aquí nos imprimió el arreglo anterior 1, 2, 3. Y ahora nos imprimió el arreglo que dice 1, 2, 3.
Vamos a dejar los tipos de datos hasta acá. Los otros los vamos a ir consensuando y los vamos a ir viendo a manera vayamos avanzando y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Pero ya con estos tres, los de cadenas de texto o de caracteres, los numéricos y los arreglos, ya podemos ir avanzando con el tutorial de Ruby en 20 minutos. Entonces vamos a quitar todos estos puts que tenemos aquí porque no los vamos a ocupar. Vamos a ir limpiando todos los puts y los espacios en blanco para ir ordenando un poquito el código, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y para hablar de arreglos vamos a tener, después de la sesión de los 20 minutos de Ruby, que son estas 4 páginas, vamos a meterle lleno a los arreglos. Porque por ejemplo, déjame comentarte de que cuando vos instancias un arreglo, por ejemplo, que tengo la línea 17 ahorita, que tiene 3 valores, vos podés agregar y quitar esos valores. Y para que veamos eso lo vamos a ver posteriormente, cómo trabajar con arreglos, una sesión específica para arreglos, cómo agregar un arreglo, cómo sacar un elemento de un arreglo, cómo buscar dentro de un arreglo. Todos esos elementos los vamos a estar viendo. Bueno, ahora sí regresémonos, porque ahora sí vamos a trabajar con ciertos tipos de datos para crear los métodos, que es lo que nos viene a decir a continuación en la página 2. ¿Qué tal si queremos decir hola muchas veces sin cansar nuestros dedos con el teclado? Necesitamos definir un método. Entonces ahora sí viene lo interesante, pero te voy a pedir que me dé un minutito, que voy a hacer algo rápido. Permíteme. Y ya estamos de vuelta nuevamente, y como te decía, vamos a empezar a ver cómo definir métodos. Y aquí él nos da un primer ejemplo de cómo definir. Y bueno, veamos esto que está acá. Vamos a pasar esto al Visual Studio Code. Él empieza con un def h, después es un enter y dice pups hola mundo, después es un enter y después dice n. Yo solamente copié y pegué, y acá él me dijo, me fue como que agregando tabulaciones, ¿verdad? Me fue tabulando. Entonces, fíjate que aquí nos explica lo que hicimos. Dice, la expresión def h inicia la definición del método. Le dice a Ruby que estamos definiendo un método cuyo nombre es h. Bueno, de manera rápida, en la línea 20, definimos un método cuyo nombre es h. Eso significa esto. Definimos un método cuyo nombre es h. La siguiente línea es el cuerpo del método. La misma expresión que vimos anteriormente, pux hola mundo. Ok, entonces esta línea 21 dice de que es esto ya el cuerpo del método. Y finalmente la última línea en dice que le dice a Ruby que terminamos de definir el método. Terminamos de definir el método aquí. Ok, bueno, aquí definimos un método, y la idea de los métodos es que los métodos, valga la redundancia, los puedes mandar a llamar desde cualquier lado,
obviamente desde donde esté instanciado el método, para que vos lo puedas utilizar. Por ejemplo, vamos a verlo acá. Ahora intentemos ejecutar, dice, ese método algunas veces. Le pone H y después H entre paréntesis. Vamos a ver. Entonces aquí definimos un método. Línea 20, definimos un método que se va a llamar H. Le podemos llamar de cualquier manera. Vamos a probarlo. Vamos a crear métodos así. Vamos a crear varios métodos para ir viendo cómo definir métodos de manera sencilla. En el cuerpo solamente tenemos algo que se llama puts hola mundo, es decir, va a imprimir hola mundo. Y después en la siguiente línea, que es la 22, simplemente te dice aquí finaliza la instancia del método. Cuando hablamos de instancia es la creación o la definición del método. Para llamar este método basta con solamente poner el nombre, que sería la H. Pero en este caso, sí, ¿verdad? Vamos a llamar la H. Cuando nosotros llamamos la H, este método que estamos definiendo, que se llama H, lo que va a hacer es que en ese momento que vos la instancia, o mejor dicho, la mandas a llamar, va a correr todo lo que está dentro de su cuerpo. Que en este caso él va a imprimir un hola mundo. Veamos pues, ejecutemos, a ver si es cierto. Y mira, es cierto, dice hola mundo. Pero no será que tengo un puts anteriormente que me diga hola mundo. No tengo ningún puts. El único puts que hay está dentro del método que acabamos de crear. Y bueno, miren muchachos, ya podemos también crear métodos. Pero sigamos con los ejemplos que están acá. Aquí hay otro ejemplo que dice def nombre puts hola nombre. Vamos a copiar esto. Vamos a eliminar lo que creamos del hola mundo. O más bien hagamos algo. En lugar de que se llame H este primer método, llamémosle hola. Y esta H que está aquí, dejémosla ahí para ver qué pasa. Vamos a darle iniciar ejecución. Me dice que hay un error porque no existe. Mira, me dice aquí variable local indefinida o el método H para el archivo main. Es cierto, mandamos a llamar a un método H que no existe. Lo que debemos de llamar es un método que exista. Y el método que existe, hola, porque le cambiamos el nombre. Entonces, ahora sí ejecutemos para ver el resultado. Ahora sí, viene hola mundo. Bueno, pasemos al siguiente ejemplo que nos dice def h nombre. Démosle enter, copiemos el siguiente y yo te voy a explicar también acá. Y copiemos el siguiente en, ¿verdad? Aquí acabamos de crear otro método que se llama H. En este caso se llama H, lo vamos a dejar así porque el anterior lo dejamos como hola. Quiero que veamos algo interesante acá. En este método que estamos definiendo, se llama H, mira ahora la diferencia con el anterior. Con el anterior iniciamos con paréntesis, cerramos con paréntesis y ponemos una variable que se llama nombre. A esto se le llama parámetro. Se le llama parámetro. Es decir, este método que estamos creando, vamos a necesitar que nos den un valor para poder utilizarlo. Eso nos está diciendo. Y ese valor que nos van a dar a nosotros lo podemos usar dentro del cuerpo del método. Por ejemplo, en la línea 27 vemos de que estamos poniendo ese parámetro que creamos acá en la 26. Es decir, lo que yo le pase aquí al método, yo lo voy a ocupar. Ya lo vamos a ver a continuación. Pero veamos algo interesante de este string. Este string dice hola. Si te fijas aquí está un símbolo de chart. Empezás con llave, tenés la variable o el parámetro que te haya comentado. Terminas con la también con ¿cómo es que se llama esta cadena especial, este símbolo con la llave de cierre y de ahí tenés pues la comilla doble. Fíjate y te voy a comentar haciendo paréntesis aquí que esto que está aquí
que vos lo ves en la línea 27, yo lo puse en la 30, es una especie de concatenación que haces con un valor que vos vas a poner. Es decir, acá vos le decís hola, automáticamente vas a concatenar este parámetro o este valor que lo tenés en alguna variable, que en este caso la variable es un parámetro que está esperando el método h. Quiero que lo veamos ya funcionando. De esta manera quizás quita alguna duda. ¿Cómo se llama el método h? Entonces ponemos el paréntesis y cierre paréntesis que tenemos aquí, porque él empieza con paréntesis y cierra con paréntesis, pero a su vez dice que le mandemos un nombre. Entonces le vamos a poner un nombre, le vamos a poner, como es un nombre, es una cadena de caracteres, y le vamos a poner programador. Según esto, yo le estoy mandando esto que se llama programador aquí, y entonces quiere decir que voy a hacer un puts hola programador, porque aquí estoy concatenando, ¿verdad? Con el char y las llaves de apertura y cierre concateno. Entonces él debe imprimirme hola programador. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ejecutar. Y mira qué interesante, porque si dice hola programador. Entonces es importante este juego que tenés aquí, porque te ayuda bastante al tema de la concatenación de variables. Aparte del símbolo de más, que ya lo habíamos visto, para la concatenación de cadenas de caracteres. Bien. Sigamos con los ejemplos. Esto hay que practicarlo, hay que practicarlo, hay que practicarlo para poder dominarlo. Hay que practicarlo, practicarlo, practicarlo. Cambiemos, digamos, el nombre. Vamos a probar aquí programador más programador en Ruby, un ejemplo. Ejecutemos y vas a ver el resultado, pues programador en Ruby. Porque esto que dice programador en Ruby, al utilizar el método h, él está esperando un parámetro o una variable, vos se la pasás, digamos lo que vos pongas ahí lo pasás aquí, y él ya lo utiliza para los métodos siguientes. Puts hola nombre, pum, lo pasás y te dice hola en lugar de nombre lo que le pasaste. Programador en Ruby. Bien, de esta manera esto vamos a seguir con otro ejemplo aquí que nos dice de que podemos utilizar alguna variable o métodos específicos de cadenas de caracteres. Por ejemplo, esto que dice capitalice, por ejemplo, nombre.capitalice. El capitalice como método dentro de los tipos de datos string lo que hace es que te lo pone la primera letra en mayúscula. Para ello tenemos que mandarle al método texto en minúscula para ver si es cierto, y le vamos a mandar programador en Ruby en minúscula. El capitalice como tal es un método del tipo de dato string. Como te comentaba, la primera letra la va a poner en mayúscula. Vamos a ver si es cierto. Y ahí te lo pone, mira, hola programador en Ruby. Aquí escribí mal, es programador en Ruby. Entonces prácticamente eso hizo. Agarró la variable que le mandé y a la primera letra de esa cadena de caracteres la puso en mayúscula. Bien, le damos acá lo que nos dice. Algunos otros trucos para destacar. Uno es que otra vez estamos llamando al método sin utilizar la paréntesis. Ah, mira qué interesante. Yo estoy con paréntesis, me dio resultado. Ahora probemos sin paréntesis. Vamos a ponerle hola programador. Solamente programador en HTML. Si te fijas aquí, yo no estoy poniendo paréntesis. En la anterior sí puse paréntesis, pero igual me va a imprimir. Vamos a ejecutar. Si te fijas, entonces sí tenemos hola programador en Ruby, que sí está con paréntesis, y hola programador en HTML, que sí está sin paréntesis. Entonces puedes mandar a llamar estos métodos utilizando paréntesis o no utilizándolo, y te va a funcionar bastante bien.
Ahora, si te dice que los paréntesis son opcionales, la verdad. El otro truco es el parámetro por defecto mundo. Esto significa si no se promueve, no, utilice el nombre por defecto mundo. Ok. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, este parámetro que definimos en el método H. Nosotros le decimos que si no le enviamos los datos, agarre una cadena de caracteres por defecto. Entonces nosotros le asignamos un valor desde el parámetro. Entonces, por ejemplo, aquí en nombre le podemos decir nombre igual a mundo, ¿verdad? Para que él imprima hola mundo. Pux hola mundo. En caso de que yo no le mande nada a esta variable. Si yo no le mando nada, él por defecto agarra mundo. Y esto es lo interesante de la definición de método con variables con valores por defecto. Por ejemplo, vamos a escribir aquí solo la H. Si te fijas aquí, solo la H, no le estoy mandando valores. Es decir, nombre va a ir vacío. Y si va vacío, él agarra mundo. Vamos a ver si es cierto. Al iniciar la depuración. Es cierto, mira. Primero imprimió programador en Ruby. Después imprimió programador en HTML. Y por último, mundo. Si vos le mandas vacío y vos le decís aquí, mira, con esto que hicimos es, mira, si nombre va vacío, yo quiero que por defecto lleve esta cadena de caracteres que se llame mundo. Y ya con eso vas de viaje. Esto es como para garantizar de que sean valores nulos o vacíos, nosotros proporcionemos algunos por defecto, ¿verdad? Ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice, ¿qué hacemos si queremos tener un anfitrión más en serio? Uno que recuerde tu nombre, te dé la bienvenida y te trate con respeto. Puedes querer utilizar un objeto para eso. Vamos a crear la clase anfitrión. Vaya, esto ya está pesado. Ya pasamos de definir método a crear clase. Pero en lugar de crear clase, yo quiero que mejor sigamos trabajando con métodos y creando métodos con lo que hemos aprendido para ver de qué manera podemos irlo utilizando. Entonces, en este sentido, yo voy a borrar todas las llamadas a los métodos que hemos creado. Todas estas llamadas. Y vamos a seguir creando otros para poderlos utilizar. Repasemos los dos que creamos. El primero se llama hola y cuando lo llamamos simplemente hace una impresión de hola mundo. El siguiente método que creamos se llama h, que te espera una variable que si viene vacía, que si vos no le mandas nada a ese método, él por defecto te pone mundo y que el resultado es el hola y sumando la variable que está expuesta aquí y te pone la primera letra en mayúscula. Eso ya lo comprobamos. Por ejemplo, poniendo h, él te va a poner hola mundo, ¿verdad? Porque va vacía, pero si no va vacía y le ponemos solo programador, un ejemplo, en lugar, como ya le pusimos un valor, el nombre es igual a programador, ya no le va a instanciar esto porque él ya viene con datos y va a decir hola programador. Vamos a ver y listo. Entonces ahí quedamos porque este es un poquito más complejo inicialmente, lo volví a explicar. Bueno, ahora no sé si te acordás que cuando estuvimos viendo los tipos de datos vimos algunas elementos o operaciones aritméticas como más, menos, multiplicación y división. Entonces vamos a crear métodos que hagan ese trabajo y los vamos a probar. Entonces, ¿cómo iniciamos creando métodos? Con la palabra def. Y ahí viene el nombre de tu método. En este caso yo quiero que el nombre del método se llame suma. Pero suma, como sabemos, al menos necesita dos números. Entonces a suma yo le voy a poner dos parámetros. Número 1, coma,
número 2. Con coma yo separo los parámetros. Entonces cuando le dé enter, yo le voy a decir que me imprima número 1 más número 2 y le doy un en, ¿verdad? Yo quiero que probemos esto para ver qué pasa. Yo le voy a dar suma. No le estoy mandando ningún valor. Él me está esperando 2 valores. Sin embargo, aquí lo voy a mandar vacío. A ver qué da. Me dice que error. ¿Por qué? Me dice, mandaste un número de argumentos equivocado. Dice, mandaste 0 y estamos esperando 2. Y es cierto, no mandé nada. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a sumar un 1 y un 2. Entonces un 1, coma, como está aquí, número 1, un 1, coma, número 2, voy a mandar un 2. Entonces esto quiere decir que cuando yo venga aquí, este 1 que estoy mandando, porque va en el mismo orden en el cual pongo los datos, según como me lo espera el método, me espera un número 1, entonces yo pongo un valor, ese valor es el que se va a anidar, y después un número 2, que es este valor, que es el que se va a anidar. Entonces aquí sería 1 más 2. El resultado en teoría debería ser 3, y eso es lo que va a imprimir. Ejecutemos para ver si es verdad. Y si te fijas, es cierto. Vamos a verlo de otra manera, pues. Pongamos otro tipo de número, un 10.5, 35.5. El resultado de esto debería ser, el número 1 es 10.5 que está aquí, pasa para acá. El 35.5, que es el número 2, es este acá, pasa para acá. En el mismo orden que vos definís los parámetros, es el mismo orden que vos los vas a enviar. Entonces esto te va a dar como resultado un 46. Vamos a ver si es cierto. 46.0. Y si te fijas también acá nos dio valores decimales, porque la suma que yo estoy haciendo son con valores decimales. Es por eso que el resultado es un valor decimal. Entonces ya tenemos la manera de cómo sumar, ¿verdad? Entonces ahora vamos a crear un método de restar. Y que vamos a restar un número, ¿verdad? Y de otro número por lo general. Y que le decimos que me reste el número menos el otro número. Y con eso vamos a terminar aquí. Con el en ya sabemos que con el def definimos el nombre de nuestro método, le ponemos dentro de paréntesis la cantidad de variables que vamos a esperar, y a su vez cuando le demos en es que decimos ya todo lo que esté dentro de def y en es el cuerpo del método, lo que va a correr con las variables que le pasa. Entonces vamos a restar en este caso y vamos a mandar número que esté esperando, que es el primero que espera. Vamos a mandar un 10 y otro número vamos a mandar un 5, que es el otro que espera. Entonces cuando vayamos a imprimir nos va a decir número que es 10 menos otro número que es 5, que es este. Entonces ya con eso ya creamos el método de restar y vamos a ver si funciona. Vamos a ejecutarlo. Y mira, 10 menos 5 realmente pues es un 5, ¿verdad? De esta manera vamos a volver a crear otro método que es el de multiplicar y vamos a hacer lo mismo. La primera variable la vamos a llamar como número, la segunda variable la vamos a llamar como otro número, y lo que vamos a mandar a imprimir es un número por otro número, y con eso vamos a cerrar aquí. Cerramos ya la definición del método. Si la probamos, le decimos multiplicar, le mandamos un 2, le mandamos un 5, y bueno, el primer valor que le mandamos es número, el cual lo vamos a multiplicar por otro número, que el que le estamos mandando es un 5. Entonces 2 por 5, el resultado debe ser 10, tal cual.
Ahora vamos a crear el método de división. Bien, entonces acá en el método de división vamos a poner igual. Vamos a esperar dos números, número y otro número. Recordad que los nombres de las variables o los parámetros vos les definís cómo los querés nombrar. Yo lo estoy haciendo de esta manera ahorita. Entonces, número entre otro número. Le vamos a dar un en. Vamos a probar el método. Le vamos a decir división 25,5. Y le digo que número, que el primer valor que estoy esperando sea 25. Y que el otro número, que el segundo valor, sea 5. Lo que me va a decir que 25 entre 5 debe ser igual a 5. Yo creo el resultado va a ser 5. Vamos a ver si es cierto. No corrió. Voy a darle F5 nuevamente. Ahí está, el resultado es 5. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ya aprendimos a crear variables. Seteamos valores a las variables. Concatenamos variables. Vimos dos métodos de concatenar variables. Uno es usando el símbolo de más, el otro usando esta forma especial con el char, abriendo llave y cerrando llave. Lo que esté dentro de la llave es el nombre, puedes poner el nombre de la variable para poder concatenarla con la que tenés ahí. Aprendimos a crear métodos, ¿verdad? Métodos simples, todavía no nos hemos ido a métodos complicados. No nos hemos ido a métodos complicados. Ahora nos vamos a pasar a la creación de clases. La creación de clases. ¿Cuál es la intención de crear una clase? La intención de crear una clase es primeramente es irnos a una forma de programar mucho más limpia. No dejar todo en un solo archivo, sino separar. Y una clase viene siendo como, si pensamos en algo tangible, viene siendo como algo separado que va a tener funciones específicas a lo cual se debe de trabajar. Por ejemplo, quiero una clase que me diga clase aritmética o clase matemática. Entonces, dentro de esa clase de matemática, yo voy a tener métodos, variables, entre otros elementos, que sean de matemática. Yo tengo otra clase, por ejemplo, que se llama español. Entonces, yo voy a tener métodos de español, variables de español. Entonces, también pueden ser nombre de clase o una clase que se llame animal, que tenga métodos como dormir, correr, darse la vuelta. Entonces, los métodos, una clase es encapsular elementos específicos para los cuales la clase se está creando. Entonces, miremos que en el ejemplo que tenemos acá, vamos a crear una clase que se llame anfitrión. Entonces, para ello, en el Visual Studio Code, vamos a irnos, a este icono que dice explorador, al que está aquí a la izquierda, explorador. Ahí vamos a crear un archivo nuevo. Y le vamos a llamar anfitrión en minúscula RB. Ya estamos creando otro archivo. Para ello vamos a agarrar todo esto que está acá y lo vamos a transcribir aquí a la derecha al Visual Studio Code. Entonces, class anfitrión, y ya lo vamos a ver cada una de las cosas que está escrita ahí. Ya la vamos a estudiar. Por ahora lo voy a transcribir. De hecho, voy a copiar y pegar, me sale más fácil. Entonces, línea por línea, vamos escribiendo. Estamos escribiendo. Seguimos escribiendo. Ok.
Déjame voy explicando cada uno de los métodos que están acá y cada una de las líneas que tenemos aquí, con base en el ejemplo que tenemos a la izquierda. Bien. La línea número 1, clase anfitrión. Class es una palabra reservada para decir estoy creando una clase. Listo. Entonces, ¿qué nombre va a tener? Siempre va después de la palabra clave. La palabra clave acá es class. Entonces, el nombre de esta clase se va a llamar anfitrión. Anfitrión. Bien, si te fijas dentro de anfitrión, si revisamos la línea 3, dice def inicialice. Entonces, con def te acordás que lo que hacemos es crear un método. Con def lo que hacemos es crear un método. Para apoyarte rápidamente voy a ir pasándote este código para que solo lo copies y lo pegues ahí en el archivo que creaste más rápidamente. Bien, entonces acá en la línea 3 creamos un método que se llama inicializar. Está esperando un valor que se llama nombre. Y si ese valor nombre yo lo mando vacío, él va a ser igual a mundo. ¿Verdad? Como lo vimos en el ejemplo anterior, que si vos declaras estableces un parámetro al definirlo por defecto, si lo mandas vacío agarra ese valor por defecto. Bien. Entonces acá quiero que veamos algo interesante que no hemos visto hasta ahora. Es en la línea número 4 que tengo acá. Y hay una variable que se llama @nombre. @nombre. Pasémonos a la página de Ruby. Mira que dice aquí. También toma nota de @nombre. Esta es una variable de instancia y está disponible para todos los métodos de la clase. Es decir, de que este @nombre lo puedo utilizar en cualquier método que esté dentro de la clase anfitrión. Y fíjate que en inicialice, que en español significa inicializar, lo que hago es setearle este valor con base en lo que le mando en el parámetro nombre. Entonces, @nombre lo puedo ocupar en cualquier otro lado una vez que yo ya le ponga el valor. Bueno, y si no le pongo valor, él va vacío. Pero aquí estamos inicializando. Bien, entonces en este primer método que tenemos aquí, en la línea 3, estamos creando un método llamado inicializar que está agarrando un nombre para setearlo en esta variable general. Bien, el siguiente método que se creó es decir hola. Y lo que hace es imprimirte un hola. Acordate que con el char que tenés aquí, abre y cerrar llave, lo que haces es concatenar. Entonces aquí estás concatenando una variable. ¿Y sabes cuál es? Es la variable general, la que empieza con arroba. Entonces todas las que empiezan con arroba dentro de una clase son variables que se pueden utilizar en cualquier método y no va a perder su valor a no ser de que vos se los cambies, ¿verdad? Entonces después se creó otro que dice decir adiós. Decir adiós, que finalmente dice adiós, vuelve pronto. Entonces esto es lo que hace la clase anfitrión. Y bueno, ¿cómo utilizamos estos métodos? Si te fijas, están en otro archivo, el cual es una clase. Y bueno, mira, aquí dice, así que ¿cómo hacemos para que esta clase anfitrión no sea de utilidad? Siguiente página de Ruby en 20 minutos. Vamos para allá, pues. Vamos para allá. Nos regresamos a main. En anfitrión creamos la clase. Nos regresamos a main, ¿verdad? Nos regresamos a main. Y mira acá, empecemos a ver los ejemplos que están aquí. A igual a anfitrión new Juan. Así empieza.
A igual a anfitrión new one. Veamos algo. Anfitrión es el nombre de la clase que creamos en el otro archivo, ¿verdad? Y después nos dice new. Esto quiere decir punto método. Vamos a ver si existe un método que se llame new. No existe un método que se llame new. Entonces, ¿qué pasa aquí? Quiere decir que inicialice también es una palabra reservada que es igual a new. En este caso de Ruby, inicialice, el def inicialice es como decir new. Es algo bien particular que hay con Ruby. Entonces ese inicialice es este new que está aquí, porque si te fijas, inicialice espera un nombre, una variable tipo nombre, que lo que estamos mandando desde el otro archivo es Juan. Entonces en anfitrión le decimos new one, que es lo que hacemos aquí, a new one. Ahora quiero que ejecutemos esto para ver qué nos da. Nos da un error. ¿Por qué? Porque estamos llamando una clase que no sabemos dónde está. ¿Cómo hacemos para mandar a llamar anfitrión y poderlo utilizar dentro de main? Vamos a ver y vamos a buscar, bueno, hagamos algo mejor. Quizás más adelante nos dice el Ruby en 20 minutos cómo hacer eso, pero lo que vamos a hacer es que todo lo que teníamos en anfitrión lo vamos a copiar y lo vamos a pasar a main, a la última línea, a la línea 44. Todo lo que teníamos en el archivo anfitrión lo copiamos y lo pegamos a main en la última línea. Y así quedó la clase aquí. Y ahora vamos a utilizar ya el ejemplo que estamos viendo siempre acá en Ruby en 20 minutos. Que anda un poquito acelerado, porque ya sé que puedes crear clases, poderlas mandar a llamar. Pero mejor sigamos el paso a paso. Más adelante quizás nos dicen cómo poder llamar esas clases y todo lo demás. Bien. Entonces acá tenemos la clase anfitrión dentro de main siempre. Y ahora sí mandamos a esta variable a decirle anfitrión, que es esta clase, punto new, que ya desciframos que new es igual a inicialice. Entonces ahora sí ejecutemos para ver qué pasa. No me dio nada, no me dio resultado, porque el inicialice solamente pone, ¿verdad?, a esta variable nombre el valor que le estoy mandando. Lo que hay que hacer es ver si utilizamos uno de los otros dos métodos. Uno se llama decir hola y el otro decir adiós. Entonces en esta misma línea lo que le vamos a decir es, como aquí estamos ya diciéndole a A que sea igual a anfitrión, dentro de A yo puedo utilizar los otros dos métodos. Vamos a ver si es cierto. Entonces le digo a punto decir hola. Entonces mira qué interesante. En anfitrión new, que anfitrión inicialice, voy a mandarte Juan. Entonces Juan ya quedó en @nombre dentro de esta clase. Cuando vos le vas a decir hola a esa variable que voy a la instanciaste en la clase, ya puede utilizar cualquier método de los que está aquí adentro, decir hola o decir adiós. Él va a agarrar ese Juan que voy a lo instanciaste en @nombre y lo va a ocupar aquí y va a decir pux hola Juan. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, hola Juan. Vamos a cambiar Juan por programador en Ruby para ver si es cierto que es eso que te acabo de explicar lo que trabaja. Hola programador en Ruby. Esto es bastante interesante porque toca practicar, entender, descifrar un poquito por el tema de cómo instancio una clase, cómo esa clase me pasa un valor, que es lo que acabamos de hacer aquí. Instanciamos la clase, esta clase se la pasamos a este valor, entonces ya es la clase en sí con un valor que hoy enviaste, y esa clase a vos le puedes mandar a llamar cualquier método. Ya decimos hola y ahora vamos a decir
adiós, que es el otro método, ¿verdad? Entonces, al decir adiós, él va a decir put adiós, el nombre, que se llama programador en Ruby, que lo estás poniendo aquí, vuelve pronto. Vamos a ver entonces si es cierto. Vamos a ejecutar eso. Entonces va a decir hola y va a decir adiós. Mira, decir hola dice hola programador en Ruby, tal cual, que fue lo que mandamos. Y después decir adiós. Adiós, programador en Ruby, vuelve pronto. Y bueno, ahí ya utilizamos todos los métodos que tiene la clase anfitrión. Ahora vamos a hacerle algo interesante. Vamos a crear una clase, así como creamos anfitrión, vamos a crear una que se va a llamar operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas. Esto ya a modo práctica para ir viendo cómo funciona todo este tema de definir y todo. Entonces empezamos, le decimos clase, operaciones matemáticas, con el en cerramos la clase, pero dentro de esa clase vamos a definir algunos métodos como suma. Habíamos dicho número, otro número. Y estamos creándolo un poquito más rápido porque hemos ahorrado la práctica. Hacemos un pux número más otro número, cerramos el método y ya tenemos un método de operaciones matemáticas que es la suma. Vamos a crear otro para ir probando. Vamos a crear la resta, def, definición, restar, un número, otro número y el resultado que sea pux número menos otro número y cerramos con un en. Bien, entonces aquí tenemos una clase que se llama operaciones matemáticas con dos métodos, suma y resta. Bueno, le vamos a dejar suma y resta. Entonces, ¿cómo la vamos a instanciar? Bueno, yo voy a poner una O igual a operaciones matemáticas punto new solamente. ¿Por qué? Porque aquí yo no creé el método def inicialize como en el caso de anfitrión. Entonces yo solamente le pongo new porque yo no estoy mandando ningún valor, no me interesa mandar ningún valor. Entonces ahora en O, como ya le dije, operaciones matemáticas new, es decir, creé una instancia de que puedo utilizar dentro de una variable todos los métodos, en este caso se llama O, y es ahí donde hoy yo puedo usar cosas como suma y ya le puedo mandar los dos valores, un 1 o un 10 y un 30. Entonces en teoría él me tiene que imprimir un 40 y vamos a ejecutar para ver si es cierto que el resultado va a ser un 40. Y si te fijas, aquí está. Obviamente aparecen los otros puts porque no los quitamos, que es el decir hola y el decir adiós, lo vamos a quitar. O ahí dejémoslo, pues. Ahí dejémoslo. Pero veamos que si de manera rápida creamos una clase, la instanciamos en una variable, para que de esa variable podemos mandar a llamar los métodos que definimos. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de esta sesión y para hacerte una conclusión rápida y un resumen rápido de lo que vimos el día de hoy fue primeramente seguir viendo en la página de Ruby. Estábamos en el paso de Ruby en 20 minutos y hoy vimos inicialmente ciertos tipos de datos, no los vimos todos, sino que vimos los tipos de datos strings, que son las cadenas de caracteres, los tipos de datos numéricos, que tenemos enteros y decimales, los tipos de datos arreglos, de manera rápida, no entramos en detalle en los arreglos, lo vamos a ver posteriormente. También el día de hoy vimos cómo crear métodos, cómo definirlos y poder ir haciendo ciertas operaciones aritméticas y concatenaciones de cadenas de caracteres. Y también vimos cómo crear clases, que dentro de estas clases teníamos los métodos para poder ir interactuando. Y eso ha sido todo por hoy, chicos, y nos vemos en la siguiente transmisión. Chao.
Thank you.